Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según como corresponda. Bienvenidos todos. Vamos hoy a tener una espectacular masterclass sobre la ley del espejo. Aquí con mi compañero colega Juan David Cuervo y su servidora Adri Sanz. Saludamos a Natalia, que nos está acompañando este día. Y espero que hagas muchas preguntas, Natalia. Natalia, no te escondas. Bueno, entonces, yo verifico si estamos grabando. Sí, estamos grabando. Listo. Entonces, a ver, Juanito, ¿por qué era importante esta masterclass de la ley del espejo? Bien, como sabrán, nosotros desde la Escuela Quirón estamos tratando todos los temas relacionados al autoconocimiento y específicamente enfocados precisamente en favorecer esa salud mental. En ese sentido, entonces, encontramos que la ley del espejo definitivamente es como uno de los puntos más importantes y de mayor ayuda cuando la convertimos ya en una actividad práctica para poder manejar mejor nuestra realidad, manejar mejor nuestras relaciones interpersonales y sobre todo es la herramienta esencial para el autoconocimiento porque nos va a invitar constantemente a observar la manera en la que nos concebimos a nosotros mismos y concebimos al mundo, que sabemos que eso es lo que veremos finalmente reflejado a través de la realidad externa. Listo. Entonces, en el día de hoy, ¿cuál va a ser el contenido de la clase? Vamos a dar un abordaje como escalonable, ¿sí? Entonces, primero vamos a decir qué es. Vamos a hablar sobre los 3 principios que determinan, digamos, cómo funciona esta ley, para qué nos sirve. Vamos a ver cómo aplicarla de manera consciente, algunos ejemplos prácticos en donde la podemos ver reflejada y como conclusión final vamos a pararnos de una postura de aceptación de mi responsabilidad personal, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con la definición. ¿Qué es? ¿Qué es la ley del espejo? La ley del espejo se puede ver desde diferentes corrientes, pero pues en nuestro caso que somos psicólogos, lo vemos desde un mecanismo de defensa que se llama proyección, ¿sí? Desde el psicoanálisis, esa teoría pues está muy respaldada, digámoslo así, y se basa en que nosotros proyectamos en el otro todas nuestras creencias, pensamientos, emociones a nivel inconsciente que no somos capaces de aceptar en nosotros mismos por vergüenza, por culpa, por dolor, ¿sí? Entonces, como que buscamos un chivo expiatorio y lo proyectamos en el otro. Eso dice la teoría psicoanalítica. Ahora, desde la parte espiritual. Un pequeño aporte para el tema psicoanalítico y que conecta precisamente con el proceso espiritual. El psicoanálisis entiende que eso que nosotros que entendemos como el yo consciente, o sea, esa parte que yo alcanzo a definir, a observar, a delimitar a través de mi descripción consciente del discurso, ¿sí? Es solamente una porción mínima y hasta accidental de lo que realmente somos nosotros. Por eso el psicoanálisis habla de la teoría del iceberg. Entonces, lo que nosotros alcanzamos a ver y mostrar de nosotros mismos es muy pequeño. El proceso de autoconocimiento precisamente a lo que nos lleva es a entender a lo que está debajo de la superficie y que la ley del espejo precisamente pone en evidencia lo que está bajo esa superficie, que es prácticamente nuestra totalidad y que lastimosamente desconocemos. Entonces, por eso es importante hacer este ejercicio. Ahora, desde la parte espiritual, partimos del concepto de que somos una unidad,
¿sí? Todos estamos unidos, somos una sola conciencia que está fragmentada en pequeñas partes y cada uno de nosotros es una partecita de esa, pero es como si fuera la mano. Entonces, la mano tiene dedos que pareciera que fueran individuales, pero al mismo tiempo todos están unidos a un todo que es la mano, ¿sí? Entonces, cuando yo veo a un otro, el otro no está separado de mí, el otro soy yo también, a nivel esencial. ¿Qué nos hace diferentes? El ego. ¿Qué es el ego? El personaje que hemos construido para movernos aquí en este mundo, en esta realidad, ¿sí? Entonces es mi historia de vida, mis creencias, mis hábitos, mis experiencias, todo eso construye un personaje, un guión que yo estoy interpretando, ¿sí? Pero, ¿quién es el actor de ese guión? Mi ser esencial. Y en mi ser esencial, yo soy igual al otro y el otro es igual a mí y no estamos separados, somos uno solo, ¿sí? Somos un todo. Entonces, partiendo de ese concepto, cuando yo veo en el otro cosas que a mí me molestan, es un reflejo de mí mismo porque él soy yo, ¿sí? Entonces, ahora, vamos a mirar los tres principios que rigen la ley del espejo. Entonces, el primero es, lo que ves es un reflejo de ti mismo, ¿sí? Es decir, la realidad que percibimos con nuestros 5 sentidos es un reflejo de nuestras propias creencias, pensamientos y sentimientos. Es como dice el viejo refrán, no vemos las cosas como son, sino como somos, ¿ya? Entonces, quiere decir que ese personaje que yo he construido tiene aquí un filtro de creencias con las cuales aprendió a ver el mundo. Y esas creencias se construyeron a partir de la crianza, de lo que veíamos en televisión, de lo que nos decían nuestros amiguitos, de lo que nos decían en el colegio, de lo que nos decían en la iglesia, de toda nuestra historia familiar con nuestros padres, abuelos, tíos. Todo eso fue creando un software, una programación a través de la cual yo aprendí a verme a mí mismo y aprendí a ver el mundo, ¿sí? Entonces, cuando yo voy e interactúo con el mundo, entre comillas, externo, y más adelante les vamos a explicar por qué, entre comillas, yo no estoy viendo las cosas de manera neutral y objetiva, sino que las estoy viendo como aprendí a verlas, porque no hay otra manera de verlas, sino de mi propia interpretación. Por eso, y de entrada, queremos hacer la advertencia de que ese asunto de utilizar la realidad como un justificante para continuar dentro de mi bucle de malestar, como el justificante para continuar ciertas conductas, ciertos, ¿cómo se dice? Ciertas tendencias y comportamientos dañinas tanto para mí mismo como para otros, pues realmente ya no tiene un sustento, porque la realidad es precisamente una serie de interpretaciones individuales y que socialmente tratamos de validar, ¿sí? Como grupo tratamos de ponernos de acuerdo y decir, sí, bueno, esta es la realidad, ¿sí? Entonces, en ese punto entraríamos ya finalmente en el cuestionamiento más profundo. La realidad, para mí, es un hecho válido, es un soporte, es un argumento realmente válido para yo justificarme, o la realidad es una cosa diferente y no es algo tan confiable como lo que creíamos para tomar decisiones. Entonces, el primer principio es que lo que veo es un reflejo de mí mismo, ¿sí? Es decir, partimos de ahí. Ya hay un sesgo. Entonces ustedes van a decir, ¿cómo así esta vieja que está hablando? Pero es que si yo me estoy encontrando con gente que no tiene ética, ¿yo cómo voy a hacer eso? Bueno, no es que yo no tenga ética si me encuentro con gente que no tiene ética, sino que más adelante les vamos a explicar cómo funciona el mecanismo. Pero lo primero, quedémonos con eso. Lo que yo veo es un reflejo de mí mismo, ¿sí? Anotado ahí. El segundo principio, ¿cuál es? La vibración atrae la realidad. La energía y la vibración que emites atrae experiencias y realidades que se alinean con esa energía. Es decir, nosotros somos como magnetos, somos como imanes. Nosotros atraemos todo lo que sea igual a nosotros. Pero de la misma manera, Adri, ¿cómo así que yo estoy atrayendo gente grosera y patada si yo no soy así? Ténganlo ahí, ténganlo ahí.
Quédense con esto, donde pongo mi atención, pongo mi energía. Eso lo Sí, dice sencillo. Joe Dispenza, ¿sí? Entonces, donde está mi atención, está mi energía. Entonces, si yo estoy poniendo mi atención en determinada creencia, eso es lo que yo voy a ver en mi mundo. Ese es el segundo principio. Y el tercer principio es la responsabilidad personal. Es decir, esta ley te invita a salir del modo víctima y a meterte en el modo yo soy responsable, ¿sí? Yo soy responsable de qué elijo creer, cómo interpreto las cosas y qué voy a hacer al respecto. ¿Listo? En ese punto es importante hacer una definición flash, porque podríamos perfectamente hacer una masterclass relacionada al victimismo, que es como uno de los obstáculos que tenemos en el proceso de autoconocimiento. Cuando hablamos de victimismo, hablamos de un mecanismo también de defensa que desarrollamos a través de nuestro ego, esa estructura que viene y se desarrolla aquí en esta vida humana, como una necesidad para poderse adaptar como a esta obra de teatro que es la vida. Precisamente el victimismo lo que hace es lanzar hacia afuera la responsabilidad, la culpabilidad, porque así la manejamos en nuestra sociedad occidental, eh, sobre todo lo que me ocurre, sobre todo el acontecer que dispara el malestar en mi vida. Entonces, ¿qué es el victimismo? Todo es culpa de mi pareja, es la actitud de mi pareja porque mi pareja no cambia, todo es culpa de mi papá, todo es culpa de mi mamá. Incluso llegamos a un nivel tan intrincado de victimismo que nos llegamos a culpabilizar a nosotros y entonces yo como soy de tonto, yo como soy de idiota, de inútil, pero en realidad uno cree que está reconociendo su propia responsabilidad y solamente se está quejando. O sea, se coge a sí mismo, se pone afuera y se echa la culpa, pero no asume conscientemente la responsabilidad precisamente con el fin de transformar. ¿Por qué es un mecanismo de defensa? Porque obviamente el ego pretende protegerse, pretende proteger esa estructura y tratando de evitar el malestar de responsabilizarse y culpabilizarse, entonces culpabiliza a otros. Incluso cuando se dirige a sí mismo, lo está haciendo hacia un personaje completamente artificial llamado yo, ¿sí? Entonces, a ese nivel llega el victimismo. ¿Qué nos permite salir un poco del victimismo? Hacernos conscientes de que sí tenemos la responsabilidad, pero también la gran oportunidad de transformar nuestra vida nosotros mismos, sin necesitar absolutamente nada más. Listo, muy bien. ¿Esta ley para qué te sirve? Bueno, resumiendo todo lo que dice allí, me sirve para tener paz dentro de mí, para dejar de pelear con el mundo, para encontrar mi centro, ¿sí? Pero básicamente es la herramienta fundamental y principal del autoconocimiento, ¿ya? La ley del espejo es la única herramienta que te va a permitir salir precisamente de ese modo víctima, porque al yo pararme en una posición de ser responsable de mí, tengo el control, ¿sí? Ya no tengo el control del otro o del mundo o de las circunstancias, sino que tengo el control de lo que yo estoy emanando de mí, ¿ya? Tengo el control de lo que elijo pensar, de lo que elijo creer, de cómo elijo interpretar las cosas, porque todo lo que ocurre en el mundo es neutro. Pero ¿cómo así que es neutro? Si eso es horrible, socialmente está relacionado con que es horrible. No, es neutro. Todo, hasta las cosas más aterradoras, más inadmisibles, son neutras. Yo elijo cómo las interpreto y yo elijo si eso me va a perturbar o simplemente no me va a afectar. Entonces, me va a permitir reconocer y cambiar cuáles son mis patrones de pensamiento y comportamiento que me generan resultados negativos, ¿sí? En mis relaciones con los demás, con el dinero, con infinidad de cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya estoy haciéndome consciente de ellos y cuando yo me hago consciente de ellos los puedo cambiar, los puedo transformar. Me permite alinearme con creencias y pensamientos que sean coherentes con mis objetivos y mis deseos, ¿sí? Entonces, muchas veces llega gente diciendo, ay, pero es que yo quiero tal cosa, yo quiero tal cosa, yo quiero tal cosa, pero no miran dentro de sí
si su ser está siendo coherente con eso que están deseando, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero ser libre financieramente, pero todo el tiempo estoy diciendo es que la plata no me alcanza, es que me tengo que matar trabajando, es que por más de que yo me esfuerzo, el dinero no rinde, es que todo está tan caro. Entonces yo estoy viviendo ese en otro estado de conciencia que no está siendo coherente con ese deseo que yo tengo que ser libre financieramente, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a mostrar el 3D todo el tiempo? Pues lo que yo estoy creyendo, ¿no? Me permite, por último, desarrollar una mayor autoconciencia y responsabilidad personal. Entonces, algo que queremos que les quede así súper bien fundamentado hoy es que el mundo afuera no existe. Un afuera no existe. Todo lo que nosotros vemos en el mundo es una proyección nuestra, ¿sí? De mi mente a nivel consciente y subconscientemente. ¿Esta vieja de qué está hablando? Bueno, allí entra Quirón como escuela de autoconciencia. Vamos derribando los mitos que teníamos sobre el mundo, que era que el mundo era un lugar físico separado de nosotros, donde había que ir a trabajar, ganarse el pan, sufrir, luchar, si es que la lucha de la vida, es que esto, es que lo otro, es que porque la vida es tan dura, ¿sí? Bueno, eso está bien para un nivel de conciencia 3D, es decir, un nivel de conciencia basado en la supervivencia. Cuando nosotros vamos escalando en nuestro despertar espiritual, vamos aumentando niveles de conciencia. El nivel de conciencia 4D, ¿cuál sería? Yo soy responsable de lo que estoy emanando en mi mundo, ¿sí? Entonces, ya me voy saliendo un poco del modo víctima y me voy dando cuenta de que yo soy una causa que genera unos efectos, ¿sí? Entonces no soy como tan inocente como yo creía, sino que yo soy el responsable de lo que estoy ocasionando. Ojo, esa responsabilidad no tiene nada que ver con la culpa no existe, ¿sí? La culpa es simplemente un concepto que se inventaron para tener control, pero eso no tiene nada que ver con nosotros. Cuando hablamos de responsabilidad, como decía Juanito, es precisamente esa capacidad que yo tengo de poder elegir si quiero seguir replicando las mismas situaciones o si les pongo un freno una vez por todas y las transformo al darme cuenta de si es lo que me sirve o no me sirve para mí, ¿sí? Y el nivel de conciencia 5D es cuando ya yo me doy cuenta que soy uno con un todo, ¿sí? Cuando ya me doy cuenta de que el otro no me está haciendo algo a mí, el otro es parte de mí. Y si él está jugando el rol de malo, de me estás incomodando, de me estás tallando, no es su problema, soy yo. O sea, ¿qué me está, por ejemplo, si estoy aquí con Juan y él me está tocando así y a mí me duele, no es culpa de él que a mí me duela. Él está haciendo una acción neutra que es rozarme, pero si a mí me duele es porque yo aquí tengo tremenda herida que yo no he mirado, ¿sí? Que yo no he visto y él me está recordando que eso está allí. Entonces, si yo miro las cosas desde esta perspectiva, dejo de echar culpas hacia afuera y empiezo a mirar por qué es que a mí me está doliendo esto. Y ahí ya yo tengo que hacer un trabajo de introspección personal, de autoconocimiento, ¿sí? De mirar para adentro, que es lo que se llama el trabajo interno. Cuando yo empiezo a conocer quién yo soy y todo lo que tengo en mí en cuanto a heridas, carencias, programas, creencias, me doy cuenta por qué mi mundo está como está. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿cómo haríamos la aplicación consciente? Aquí en este punto, antes de pasar al siguiente punto de la aplicación consciente, cabe destacar, por ejemplo, algo que llega mucho a consulta y es, Adri, Juan, ¿yo por qué siempre termino buscando a las mismas personas para relacionarme en pareja, por ejemplo? ¿Sí? Precisamente desde esa teoría del iceberg, gran parte de, de ese porcentaje de nuestro ser que se relaciona es inconsciente y ha desarrollado precisamente unas dinámicas de relacionamiento y entre esas dinámicas de relacionamiento está el detector de los patrones con los que yo crecí, ¿sí? Bien sea por compensación a un déficit
o bien sea por replicar un modelo que ya había yo aprendido, yo termino inconscientemente sintiéndome profundamente atraído hacia esas personas o atraigo a esas personas a mí. O sea, más allá de irnos hacia el tema de la ley de vibración, ¿sí? Nos vamos también a un sentido muy práctico, muy racional, que es el de nuestro relacionamiento inconsciente. ¿Qué nos permite la ley del espejo precisamente? Si eso de ahí afuera no me gusta cómo se ve, entonces nos está mostrando precisamente las heridas que nos decía Adri, ¿sí? ¿Por qué? Porque el roce nos está dando a entender que allí hay algo por trabajar y que no lo conocíamos. Por eso hacemos tanto énfasis en el trabajo de autoconocimiento y por eso hoy estamos hablando de la ley del espejo. Ujú. Dale, entonces, ¿cómo podemos aplicar esta ley conscientemente? Listo. A ver, aquí es donde empieza lo interesante, porque nosotros explicamos la ley del espejo y a nivel teórico es muy bonito. A nivel aplicado es donde se nos complica bastante. ¿Por qué? Porque en el proceso nos vamos a encontrar una serie de obstáculos y el principal obstáculo es el dolor y la reactivación emocional. Ustedes saben que uno cuando está tranquilo, uno habla las cosas con una claridad y uno entiende con una claridad tremenda, pero cuando uno está en modo supervivencia, supremamente ofuscado, Con los cuerpos de dolor cuando ebulliendo. está completamente triste, dolorido, ofendido, porque normalmente lo primero que hacemos es ofendernos. Nosotros somos unos expertos ofendiéndonos por todo. Ojalá no tengan plata por ofendernos. Debería haber una que se llama la ley de la susceptibilidad. Sí, o sea, entre más usted se sienta susceptible por alguna situación, le pagan. ¿Listo? Bien, entonces en este punto es donde se nos complica realmente la aplicación, porque en este proceso de autoconocimiento requerimos de hacer un proceso de autoobservación consciente. Y ese proceso de autoobservación consciente implica también que yo en esos momentos donde me secuestra la profunda emocionalidad, también tenga la posibilidad de observarme. Ese es el gran obstáculo que nosotros encontramos los terapeutas en el proceso de autoconocimiento y de intervención, ¿sí? Nosotros les decimos muchas cosas bonitas en terapia y les damos una serie de herramientas, pero cuando el paciente tiene que entrar a aplicar es donde vuelve y nos dice, caí otra vez. ¿Por qué? Porque es aquí donde se puede aplicar la parte más importante y valiosa del proceso de terapia. Entonces, ojo, en la aplicación consciente de la ley del espejo, tenemos tres tipos de observaciones o situaciones que podemos identificar al momento de vernos reflejados. Ya sabemos que todo lo que viene de afuera es un reflejo. Yo no estoy viendo una realidad neutra, perdón, yo no estoy viendo una realidad objetiva. Yo estoy viendo una realidad completamente sesgada por mis dolores y por mis interpretaciones, ¿sí? Entonces, ya sé que lo que viene de afuera es una señal, es un mensajito de adentro. Entonces, el primer punto es la identificación por similitud con el otro. Dímelo tú. No, espérate que aquí con mi idea. Algo que dijiste allí de que la realidad está sesgada. Allí un punto, un paréntesis que les voy a hacer es la realidad, la verdad, que uno dice, es que es de verdad. La verdad, ténganse. La verdad no existe. Y uno dice, no, es que a mí nadie me quiere, es que no sé qué, es que eso es verdad. No, la verdad no existe. ¿Qué es lo que hace que algo sea verdad o no para ti? Si tú eliges creer eso. Si tú eliges creer eso, esa es tu verdad, pero no existe objetivamente. Es decir, así como existe esa creencia, esa realidad de que es que a mí todos me rechazan, es que nadie me quiere, yo lo puedo cambiar por decir, es que yo soy aceptada y a mí todos me aman. Y cualquiera de las dos, disculpa, cualquiera de las dos es cierta y al mismo tiempo cualquiera de las dos es mentira. ¿Por qué? Porque todo es relativo a lo que yo elijo creer, ¿sí? Ese es nuestro poder. ¿Qué elegimos creer? Y eso que elijamos va a ser nuestra verdad. Podría yo decir de manera un poco
arriesgada, que lo que nosotros entendemos como la verdad o lo que buscamos como la verdad es aquello que al final termina poniéndonos en paz con nosotros mismos. ¿A qué me refiero yo? Cuando, por ejemplo, yo trato de buscar una certeza para tomar una decisión. La certeza no es realmente si yo voy a hacer o no voy a hacer lo correcto. La certeza es saber que si eso que yo voy a hacer finalmente me va a dejar en paz con las voces y los gritos internos, las necesidades, ¿sí? Si eso que voy a hacer yo, esa decisión que voy a tomar, realmente se alinea con todas las partes de mi ser. A eso podríamos llamarle la verdad. Es lo Pero mismo que el concepto de bien y mal, ¿no? exactamente, sigue siendo también un concepto supremamente subjetivo. Pero entonces en este punto, y llegando pues precisamente a esa ley del espejo, si vamos a buscar una certeza, que no sea en eso que nosotros decimos, no es que la realidad me lo está mostrando, no, la realidad solamente le está mostrando lo que usted está creyendo. Y por más de que de pronto vengan reflejos en forma de comentarios, de situaciones que te reafirman una y otra vez, date cuenta de que simplemente eso está ocurriendo porque ha sido tu creencia de siempre. Y mientras tú sigas con tu atención puesta, por el segundo principio, donde pones tu atención está tu energía, si tú sigues con tu atención puesta en eso, pues es lo que vas a seguir viendo, en un bucle infinito, ¿sí? Hasta que conscientemente tomes la decisión de decir, stop, páramela ahí y yo ya no voy a hacerle más caso a lo que me muestran los reflejos y voy a empezar a fabricar una realidad diferente, ¿ya? Entonces, dentro de la aplicación consciente vemos la identificación por similitud con el otro. Entonces, un ejemplo. A mí me choca que Juan David es muy explosivo y se enoja y cuando se enoja destruye el celular. ¿Sí? Desde que me emberraca, que se enoje, que no controla ese carácter y que no sé qué. Y yo voy y miro y yo soy igual de explosiva que él, ¿sí? Entonces, como yo no soy capaz de ver mi propia explosividad y me da rabia hacer así, entonces yo voy y la agarro con él y le echo la culpa y le digo, sí, pero porque somos iguales, ¿sí? Ese es un primer nivel de identificación, es algo muy superficial que es muy fácil de identificar. ¿Cuándo se complica más la cosa? Cuando el otro me da un reflejo de mis creencias y actitudes que yo estoy teniendo conmigo misma, ¿ya? Entonces, aquí ya opera el nivel inconsciente. Entonces, Juanito, yo le estoy hablando y él está chateando y no me presta ni 5 de atención. O yo le pido un favor y él me dice, ay, sí, 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 y me ignora y no lo hace. Vamos a tener una cita y me dice, no, es que me salió otra cosa, cancelemos. Digo yo, pero es que la cita con nosotros estaba primero. No, 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 es que no me acordé. O sea, ¿qué me refleja allí? Que yo no soy prioridad, ¿sí? Entonces, yo podría entrar desde la superficialidad a irlo a atacar y decir, es que tú no me priorizas, es que tú no me valoras, es que tú no me tienes en cuenta, es que tú, es que tú, es que tú no tú, me quieres. es que tú no me amas, ¿sí? Ahí es donde estoy en mi posición de víctima que dice, es que tú. Yo necesito que tú cambies eso para yo sentirme bien. Cuando yo aplico la ley del espejo y yo me doy cuenta que él me está reflejando cosas en mí, entonces yo me siento a pensar y digo, bueno, ok. Objetivamente, ¿qué está haciendo él? Me está postergando, me está ignorando, no me está prestando atención, ok. ¿Cómo me hace sentir eso? Me hace sentir que no soy prioridad, que no soy importante, que nuestros planes no tienen importancia, que soy prescindible, ¿sí? Entonces yo me miro y digo, bueno, ¿y eso por qué me duele tanto? Entonces empiezo a ver que eso va más allá de una actitud de él, va arraigado al concepto que yo tengo de mí misma. Entonces digo, es que en el fondo yo siento que no soy importante, ¿ya? Entonces, cuando yo reconozco esa herida en mí, yo empiezo a decir, bueno, ¿y de qué manera yo me estoy haciendo eso a mí misma? ¿De qué manera yo me estoy demostrando a mí que yo no soy importante? Entonces, un ejemplo, digo, tengo que ir a que me hagan un chequeo médico. Entonces me digo, no, sí, el lunes pido la cita. Pasa el lunes, no pedí la cita. ¿Por qué?
porque el mensaje que me estoy mandando a mí misma no soy importante, ¿sí? Se me pasó el reloj, me dio pereza, salió otra cosa, entonces me llama mi mamá y me dice, ay, acompáñame a tal cosa. Ah, no, sí, pero yo tenía que ir al médico. Ah, no, pues después voy, ¿sí? Entonces allí yo estoy poniendo a otro por delante de mí, y es igual lo que hacía Juanito, ¿no? Va, elige otro plan por delante de lo que ya tenía conmigo, pero es porque yo ya me lo he hecho, porque es algo que yo suelo hacer conmigo, postergo a los demás por delante de mis propias necesidades, ¿sí? Por ejemplo, digo, bueno, voy a empezar a hacer ejercicio porque necesito por salud, y luego, ay, no, pero es que qué pereza levantarme, entonces no me levanto, ¿sí? Entonces, ¿ahí qué estoy haciendo? No me estoy priorizando, ¿ya? Mi cuerpo me está diciendo que me duele la espalda hace 3 semanas, ¿sí? Y yo, ay, sí tengo dolor de espalda. Ay, sí. Pero yo me he sentado a escuchar por qué mi cuerpo me está diciendo que le duele la espalda. Entonces, ¿cómo voy a pretender que cuando yo le hable a Juanito, él me escuche si yo no me escucho, ¿sí? Tengo un malestar que yo no veo, que no soy capaz de sentarme a preguntarme qué me pasa. Entonces, a lo que voy es, siempre que el otro aparentemente me está haciendo cosas, esas cosas yo me las estoy haciendo primero a mí mismo y por eso por reflejo él me las hace. Porque, ya noten ahí, grande, el otro siempre me va a tratar como yo me trato a mí mismo. Si yo soy una tirana conmigo misma, los demás me van a matar a reproches, a cantaleta, a exigencias y me van a tiranizar también. ¿Sí? Si yo no valoro quién yo soy y lo que yo hago, el otro no va a valorar lo que yo hago. Si yo no me respeto, el otro no me va a mostrar respeto. Si yo no soy mi prioridad, el otro no me va a priorizar. ¿Ya? Ese es el segundo punto. Y en ese punto es especialmente problemático cuando hacemos la propuesta de abordar nuestras problemáticas desde la ley del espejo, específicamente desde el reflejo de mis creencias y mis actitudes hacia mí mismo, porque lo primero que nosotros vamos a hacer es actuar desde nuestro mecanismo de defensa egoico, victimista, decir, pero por Dios, si yo nunca me he hecho eso. Por eso funciona a nivel inconsciente. Yo jamás sería capaz de hacerme lo que esa persona me hace. Pero cuando empezamos en un proceso de recuento de las experiencias, de las situaciones, y cuando nosotros empezamos a orientar precisamente hacia ver en qué situaciones específicas se está abandonando a la persona cuando es un caso de un abandono, cuando la persona no se está teniendo en cuenta, sí comienzan a aflorar situaciones. Porque la gran pregunta es, bueno, ¿y qué te has dejado tú pendiente? ¿De qué manera tú te estás agrediendo? ¿Que no están teniendo en cuenta mi trabajo? ¿Cuántas veces tú has desvalorizado tu trabajo y no has tenido en cuenta el valor de lo que haces? ¿Sí? Entonces, ahí está un poco la parte problemática. Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a desarrollar algo que se llama supraconciencia, que es esa parte de nuestra conciencia un poco más elevada que es capaz de vernos desde afuera, que no se va a enrollar en ese rol de yo tengo que quedar bien, entonces yo tengo siempre que decir que yo soy el que está haciéndolo bien y tú todo mal. Y llegamos a un punto donde decimos, bueno, no, sí, yo también tengo responsabilidad en esta situación. Allí es donde la ley del espejo cumplió su propósito, porque realmente estamos comenzando a aplicarla. Y ahí es donde comenzamos a experimentar los cambios, que pues no sé si lo vamos a decir más adelante, me voy a adelantar un poco. Nada de lo que nosotros estamos diciendo aquí se lo tomen precisamente como palabra de Dios. Aplíquenlo. Realmente nosotros hacemos un llamado a la puesta en práctica para que ustedes mismos puedan ser testigos del nivel de efectividad que tiene precisamente eso, porque es una ley. Las leyes son inamovibles. Las leyes no pueden ser de alguna manera trucadas. Y la ley funciona tanto como si la conoces como si no la conoces. Siempre va a aplicar. El desconocimiento de la ley no nos exime de su efecto, de la responsabilidad de infligirla, ¿sí? Y el problema es que cuando conscientemente no sabemos cómo funciona o cómo opera, pues vamos a tener que sufrir las consecuencias de todo su funcionamiento inconsciente, ¿sí? Que es como nos la pasamos la mayor parte del tiempo. Y hay algo bien triste,
Y es que llevamos miles de años chocándonos contra la ley y lejos de entender qué es lo que nosotros estamos haciendo, entre comillas, mal, de no entender la ley, desarrollamos todo un sistema de creencias alrededor de la ley que terminan todavía tergiversándola más, y entonces el mundo es malo, el ser humano es malo, los demás son malos, yo soy malo por dentro, y nos desviamos completamente el foco de lo que es realmente importante, que es nuestro valor y es nuestro poder personal. Bueno, entonces teníamos que la identificación por similitud con el otro es la parte superficial que podemos ver a simple vista a nivel consciente. A nivel inconsciente ya vamos viendo un reflejo de mis creencias y actitudes hacia mí mismo. Y también, de manera inconsciente, hay un reflejo de mis creencias sobre el otro y la realidad externa. ¿Por qué, entre comillas, externa? Porque el mundo externo no existe como externo. El mundo externo que vemos como externo es un reflejo de mí mismo, ¿sí? Es mi propia creación, es mi propio subconsciente proyectado sobre una realidad 3D, ¿sí? Es muy chistoso porque realidad tridimensional 3D parece como si fuera una impresora 3D, ¿no? O sea, imprime en formas tridimensionales. Pero esto, como dice Juan, solamente ustedes lo pueden comprobar si es verdad a medida que lo aplican. Por ejemplo, hagan este ejercicio práctico. Cojan una situación que a ustedes les moleste, que les haga mucho ruido mental, sí, emocional, algo que los movilice mucho, y escriban todo lo que ustedes sienten al respecto y lo que les molesta, ¿sí? Si es una persona, entonces colóquenle el nombre, fulanito de tal, me parece supremamente molesto por esto y esto y esto, me fastidia no sé qué y no sé qué y no sé qué. Van a descargar ahí todo. Y luego van a preguntarse, ¿qué pasa si yo le cambio el nombre y coloco mi nombre? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo le digo, Juanito, es que me molesta, eso lo van a hacer como en un papel, ¿no? Es un ejercicio. Juanito, es que me molesta que tú no me priorices, que no me das atención, que no me escuchas, que no estás ahí para mí, que no sé qué, 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 no sé qué. Entonces luego yo le cambio y le coloco, Adri, es que me molesta que igual leer eso como si yo me lo estuviera diciendo a mí misma, como si otra persona me estuviera haciendo ese reproche a mí, que soy yo. Y ahí me voy a dar cuenta si es verdad o no eso que yo le estoy reprochando al otro. Y muchas veces, de acuerdo al nivel de autoconciencia, de autoconocimiento que yo tenga, voy a poder darme cuenta que eso que yo le estoy reprochando al otro es algo que yo no me estoy dando a mí mismo, ¿sí? Ya sea porque no sé cómo hacerlo, ya sea porque nadie me lo enseñó, ya sea porque nunca me había dado cuenta que me lo tenía que dar yo misma, pero es algo que yo me estoy reprochando en realidad a mí, ¿sí? Entonces, como ejemplos prácticos, a ver, ¿en dónde podríamos ver aplicada esta ley? Pues la más fácil, en las relaciones, ¿cierto? Entonces, como les decíamos ahorita, los demás siempre, sin ninguna excepción, me van a tratar a mí como yo me trato a mí mismo. Pero es que yo no me trato así, Adri. Tal vez no te tratas directamente así, pero en tu autoconcepto inconsciente está la creencia de que yo no merezco que me respeten. Yo no puedo, un ejemplo, por ejemplo, llega el típico papá maltratador, acá ahora está con el nido del perro, llega borracho, le pega a todo el mundo, ¿sí? Los insulta, barre el piso con todos los de la casa, y uno dice, Adri, ¿pero qué me está reflejando? Sí, primero, yo no soy violento, yo no soy agresivo, yo no trato a nadie así, o sea, no hay una identificación con él. Segundo, yo no creo que yo merezca ese trato, porque yo no creo que haya hecho algo malo. Que haya hecho algo malo, que me lo merezca, o sea, yo no me siento culpable, Liz. Pero tal vez yo estoy creyendo, primero, que en mi hogar no puedo estar a salvo, ¿sí? Es una creencia que ya tengo con respecto al mundo y al otro. Que estoy en modo supervivencia todo el tiempo, no me puedo relajar, no me puedo confiar, ¿sí? Porque en algún momento un peligro me va a saltar, ¿ya? Entonces hay un modo supervivencia activado
que va a hacer que vengan situaciones de violencia, a ponerme en ese modo de alerta y de ansiedad, que va a dar cuenta de lo que yo estoy siendo consciente de ser. Al final la realidad termina siendo un mecanismo de autosostenimiento de mi realidad interna. Exacto. De pronto estoy sintiendo que todos los hombres son malos, o que todos los hombres son violentos, o que mi papá ya es así y tengo la creencia arraigada de que él es así, no va a cambiar, ¿sí? Entonces, cuando yo me hago también una creencia muy arraigada al otro, el otro me va a seguir reflejando lo mismo. ¿Por qué? Porque donde pongo mi atención está mi energía. Y miren que en este punto es especialmente complicado para nosotros hacer ese proceso de transición, de transformar internamente el concepto que tenemos del otro, porque estamos muy mal acostumbrados a esperar a que el otro cambie por su cuenta, mientras nosotros seguimos esperando lo peor del otro. Entonces, ¿qué pasa? El que a nosotros nos diga, no, es que usted primero tiene que cambiar la concepción interna para que esa persona se transforme, para nosotros eso es un disparate total, porque lo que nos enseñaron era que la realidad era un proceso inamovible. Que yo no tengo control sobre eso. Que yo no tengo control sobre eso, o que yo tendría, por ende, que tratar de transformar al otro a las malas. Y por eso, dentro de los procesos relacionales, históricamente, se han dado los crímenes pasionales, se han dado el maltrato. ¿Por qué? Porque soy yo tratando de forzar las cosas por donde no es. Bueno, ahora que dices eso de tratar de cambiar al otro por las malas, entendamos que, bueno, eso haría para otra masterclass, pero entendamos que en el proceso de manifestación de la realidad, cuando algo ya se manifestó en el 3D, o sea, cuando algo ya lo estás viendo con tus sentidos físicos, tú ya no puedes hacer ahí absolutamente nada, o sea, eso ya es como una hoja impresa y es una realidad muerta, o sea, simplemente se fue como la impresión, ya, así salió, ya, eso se quedó así. Ay, entonces estoy condenado a vivir eso. No, lo que pasa es que la realidad todo el tiempo se está imprimiendo. Entonces, si tú no quieres seguir experimentando ese malestar, esa situación puntual que te disgustó, lo que tienes que ir es acá a tu conciencia, cambiar tu creencia respecto a lo que estás interpretando de esa situación y elegir otra cosa, cambiar tu elección. Cuando cambias tu elección y tu postura, la realidad te va a mostrar otra impresión. ¿Ya? La forma como imprimimos la realidad es a través de nuestras elecciones, conscientes o inconscientes, pero la invitación aquí es a que lo volvamos consciente, ¿sí? Bueno, otro aspecto donde debemos aplicar la ley del espejo es en el trabajo, ¿sí? En el entorno laboral. Bueno, tú cuéntanos de eso, que tienes más experiencia ahí. Bien. De trabajar para otros. Precisamente estas relaciones laborales, de cierto modo, bueno, siempre que en una relación interpersonal haya niveles jerárquicos, que esté de cierto modo ese reflejo de papá y mamá, porque lo vamos a ver en todas partes, siempre se va a presentar el espejo. Las relaciones laborales que vemos, nos vemos a nosotros mismos, esforzándonos por mantenernos dentro de un entorno laboral, por conservar un empleo, por cumplir lo mejor posible nuestras funciones, nuestras tareas. Y en ese proceso entendemos que la percepción de mi jefe, de mis compañeros hacia mi trabajo, va a asegurar mi permanencia dentro de ese lugar de trabajo. Y entonces aparece, estoy trabajando y recibo un regaño. Vea, le quedó malo esto, le quedó faltando esto, nos quedó faltando esto, hay que repetirlo, listo. Eso dispara una serie de mecanismos y de heridas que ya estaban residentes en mí. La herida de insuficiencia, la herida de injusticia, donde se supone que yo todo lo que hago tiene que ser perfecto, no puede tener ni un solo fallo. Que en el momento que a mí el jefe me llama la atención, no soy yo atendiendo un error y resolviéndolo, tratando de repararlo, sino es mi yo más infantil, es mi niño interior, recordando en qué momento de mi infancia se sintió completamente aterrorizado porque iba a ser rechazado por cometer esos errores, por ser imperfecto,
Y entonces yo estoy extrapolando esa posición infantil a mi jefe. Entonces yo odio a mi jefe y pues madre, mi jefe lo odio porque es que mi jefe es un regañón. Espérese, ¿qué nos está mostrando el jefe? Está mostrando profundamente una carencia que está allí, que tiene que ver con mi capacidad de trabajo, que tiene que ver con mi capacidad de hacer las cosas bien y Con con el mi tirano autovalidación. y el tirano interno, ¿no? Esa estructura que queda ahí dándonos látigo toda la vida creyendo que estamos haciendo algo mal, que siempre la estamos embarrando. Exactamente. Esa parte culpabilizadora. Y si es bueno que podamos tener ahí en el mapa, lo podamos identificar a nuestro tirano interior. El tirano interior dentro, por ejemplo, de la teoría psicoanalítica, lo podríamos llamar el super yo. El super yo es esa conciencia que se desarrolla en nosotros, que representa las leyes morales y sociales y que nos dicen no deberías, no deberías, no deberías. Establece un límite sano. El problema es que cuando se transforma en un tirano que no nos permite ser, que no nos permite disfrutar desde nuestra propia autenticidad, allí es donde se convierte en un tirano. Y el problema es que nosotros crecimos en hogares donde nos tiranizaban. Oiga, quédese quieto, no llore, no grite, no diga cosas inoportunas, impertinentes. Tienes que traer notas excelentes. Ahí donde pierde el año. Exactamente, entonces nuestra aprobación dependía de resultados y eso se extrapola al trabajo y al sistema productivo. Entonces el resultado es que siempre todo tiene que ser perfecto, impoluto, sin margen de error, porque si no, entonces, bueno, ahí hay otra cosa, ¿no? Si no se está reconociendo mi trabajo como perfección, entonces yo siento que no valgo. ¿Por qué? Porque mi valía va ligada a mi sensación de resultado de si algo es aprobado o no. Entonces, cuando en mi trabajo yo no tengo satisfacción con lo que estoy haciendo, es porque yo no estoy reconociendo mi propio valor. ¿Por qué? Porque estoy colocando mi valor en función de ser aprobado o no por algo externo, entre comillas, que al mismo tiempo me está dando desaprobación. ¿Por qué? Porque dentro de mi estructura está, necesito aprobación. Entonces, si yo necesito aprobación es porque dentro no lo estoy aprobando. Entonces, afuera me van a mostrar desaprobación. Pero uno puede llegar a cuestionar, Adri, pero ¿cómo se te ocurre? Pero es que donde yo no haga lo que el jefe me diga, entonces me echa, porque es que para eso me tiene a mí contratado. Y entonces nos damos cuenta que el jefe también es un reflejo. ¿Sí? Claro, todos son actores de mi propio mundo. Entonces, depende del nivel de aprobación que yo mismo me dé. Entonces, también será el nivel de aprobación que mi jefe me va a dar. Y además, si yo tengo un perfil de jefe que es un tirano y yo le aplico ley del espejo y cambio mi concepción que tengo de él, yo lo puedo volver como mi mayor fans. Y lo puedo volver, mi jefe me adora, me ama, me tiene un pedestal. ¿Por qué? Porque existen infinitas versiones de mí y de los demás en mi realidad. Y yo elijo como conciencia que selecciona y elige qué experimentar, yo elijo cuál de esas versiones ver. Aquí hay otro punto que podemos adicionar, por ejemplo, otra experiencia que fue una experiencia que yo tuve que vivir. Listo. No vamos a volver a nuestro jefe, nuestro fan. Vámonos digamos, a la situación donde yo definitivamente ya no estoy sintiéndome identificado con mi labor. No me estoy sintiendo identificado con mi equipo de trabajo, con mi jefe, con los objetivos. Variamos ya de objetivos. ¿Cómo entra la ley del espejo allí? Si yo ya estoy profundamente inconforme y yo quiero salir de allí, hay una parte autotiránica que me dice, oiga, pero no sea tan desagradecido, es que el trabajito hay que conservarlo, es que uno en la vida no va a encontrar, ojo, creencias, ¿no? Que comienzan a funcionar a nivel del subconsciente a lo consciente. Entonces comienzo a limitarme y a decir, no, pero es que yo no puedo dejar mi trabajo, pero es que ya no me aguanto a mi jefe, pero en serio no me lo aguanto porque ya es una sensación del ser. Ya no quiero trabajar, ¿sí? Se me inflama el colon cada vez que voy a salir a trabajar. Uy, qué cosa tan brava. Pero por el miedo a la seguridad, a perder la seguridad, creyendo que la seguridad viene afuera,
entonces no soy capaz de escuchar lo que mi ser ya me está diciendo. Y ahí trabaja el espejo de dos maneras. Me refleja esa creencia y lo que me muestra es que sí, definitivamente yo estoy metido en una cárcel, no voy a poder salir. Sí, tengo que quedarme en ese todo porque no hay absolutamente nada más. Ahí está la creencia. Y ahí me desempodero creyendo que no puedo hacer nada al respecto. Pierdo completamente esas esperanzas, esas ilusiones en el futuro, ¿sí? Entro en un estado de desesperanza, se vuelve crónico y voilà, tenemos una depresión. Y el otro punto que entra allí en juego es que yo no estoy entrando a validar mi malestar, mi necesidad de moverme, porque yo siento culpa de que si me voy allí está mal. Y eso también va a dar pie para que en otras áreas de mi vida vengan y se reflejen cosas que yo no quiero, ¿sí? Por ejemplo, si yo mismo me estoy explotando, aguantando algo que yo no quiero, entonces posiblemente en otras áreas de mi vida vengan personas a explotarme y a someterme a cosas que yo no quiero. ¿Por qué? Porque yo no he sido capaz de darme a mí mismo ese lugar y ese valor de prioridad y de como de escucha que mi ser me está pidiendo. Correcto. ¿Y está? Bueno, el otro sería con el dinero, ¿no? Que ya precisamente va ligado ahí al trabajo, y es ese miedo a la carencia, ese miedo a que falte, ese miedo a que solamente trabajando duro voy a lograr conseguir lo que yo necesito para mi sustento. El miedo a morir de hambre. El miedo a no tener una seguridad, a no tener un techo, a no ser independiente también, ¿sí? A depender de otros. Entonces, todas esas creencias vienen muy ligadas también al clan familiar, ¿sí? Ustedes podrían mirar en su familia cuáles han sido los patrones repetitivos del dinero, ¿sí? Y si yo entro a mirar todo eso, ahí puedo ver perfectamente por qué mi situación actual es así como es, ¿ya? Hay un libro muy importante, muy chévere, que se llama Secretos de la Mente Millonaria, de Hart Eckhart. En donde habla precisamente del patrón del dinero. Entonces es súper recomendado para mirar esa parte. Y en cuanto a la salud, bueno, la salud tampoco es algo externo. Nuestro cuerpo está ligado 100% con nuestra mente y nuestras emociones. Entonces, si nuestro cuerpo está manifestando malestar, es porque hay emociones dentro de nosotros que no hemos visto, ¿sí? Y están generando un desequilibrio a nivel físico ya. Entonces, entre más haya sido persistente el síntoma, a nivel físico quiere decir que es proporcional al olvido que yo he tenido, a la falta de atención que he tenido de ver eso en mí, ¿ya? Entonces, allí es una herramienta súper importante, la biodescodificación, que sirve para ver cuál es qué es lo que nos está tratando de decir nuestro cuerpo, el lenguaje de nuestro cuerpo con las emociones que no estamos siendo capaces de ver conscientemente. Listo, dale. Bien, a ver. Este punto, discutíamos Adri y yo, es finalmente lo que queremos que quede fijado en ustedes. Que cuando hablemos de la ley del espejo, nos pongamos muy serios y asumamos nuestra responsabilidad personal en todo lo que ocurre a nuestro alrededor y en todo lo que ocurre en nuestro interior. Es decir, aquí volvemos a empoderarnos y aquí nos devolvemos otra vez la responsabilidad de lo que está ocurriendo en nuestras vidas. Entonces, el primer punto para yo asumir la responsabilidad personal es darme cuenta de que yo soy causa. ¿Causa de qué? De todo, ¿sí? O sea, en mí está el principio originario de todo lo que ocurre en mi mundo, ¿ya? Cuando yo me doy cuenta de eso, o por lo menos lo acepto, o me permito darme el beneficio de la duda e ir a probarlo, voy a irme dando cuenta de que yo no soy como tan víctima como creía, o de que no soy como tan un corcho en alta mar, sino que sí, yo tengo un papel muy importante en esto, y es que yo soy quien estoy generando todo, ¿sí? La otra es, donde pongo mi atención, está mi energía. Entonces, estamos muy mal acostumbrados a poner nuestra atención en lo que no queremos. Entonces,
nos bombardean con noticias, con apariencias El de algoritmo de guerras. TikTok empieza a mostrarme todos los videos relacionados a violencia de género, comienza a mostrarme todo lo relacionado a inseguridad social. Entonces, listo, uno dice, ay, Adri, pero es que eso es verdad, es que eso existe, que no sé qué. Bueno, podrá existir, pero yo voy a hacer de cuenta de que en mi realidad eso ya no va a existir más. Entonces, cuando yo quito mi atención de ahí, eso para mí no va a existir. Y es gracioso porque muchas veces nos han llegado a acusar de toxipositivismo o de realismo mágico. Y lo que vamos entendiendo ya a través de la práctica, de la casuística, o sea, es decir, de lo que hemos observado a través de caso por caso, es que nosotros teníamos un concepto sobre la realidad y habíamos aprendido a interactuar con la realidad al revés. Nosotros estábamos simplemente totalmente equivocados sobre cómo se suponía que era la realidad. Y nos habían enseñado de que el sumergirnos en ese estado tan miserable es que es el que transmite las noticias, que es el que transmite los medios de comunicación y a través del voz a voz, porque nos hemos vuelto aquí radio tragedia y cada vez que se encuentran las dos vecinitas, las señoras de por allá 80 y tantos años, primero cuentan toda la tragedia de su vida y luego dicen, ay, pero gracias a Dios hay salud. ¿Sí? Entonces, nosotros entendimos que el sistema y la forma de entender la realidad era esa, que lo correcto era indignarnos porque se murieron 10.000 personas por allá, 13.000 kilómetros de aquí. Sí, la empatía no se va. No estamos haciendo un llamado a que nosotros nos hagamos los indiferentes ante el dolor del otro. Pero yo, ¿qué carajos puedo hacer sintiéndome terriblemente mal por gente que está viendo un proceso por allá al otro lado del mar? Si tú puedes hacer algo por eso, hazlo. ¿Sí? Pero si no tienes absolutamente nada que hacer al respecto, entonces ¿por qué tienes que perder toda tu tranquilidad, perturbarte acá a miles de kilómetros de distancia? Ahora, y ahí también puedes aplicar el ejercicio del espejo, porque si eso te está perturbando y te está movilizando, es porque hay un mensaje que tiene ahí para ti. Entonces, por ejemplo, yo a nivel personal, Adri, tengo una profunda sensibilidad sobre los niños, ¿sí? Entonces, a mí me parte el corazón ver los niños en la guerra, ¿sí? Entonces, yo quisiera ir en un helicóptero y recogerlos a todos y llevármelos para un lugar feliz. Listo, que ahorita no lo puedo hacer. Entonces, ¿qué me está diciendo eso de mí? Que parte de mi misión es apoyar en la educación de los niños, ¿sí? Entonces, voy a empezar por los que tengo a mi alcance, ¿ya? Entonces, allí yo puedo hacer algo, ¿sí? Y vámonos a un nivel todavía más profundo. ¿Qué parte de mí necesita ser rescatada? Ok. Uh-huh. Listo. Excelente. La otra es como uno de los tips para asumir mi responsabilidad personal, es recordar que siempre puedo elegir, siempre puedo elegir. Nada está determinado porque esto no es un mundo sólido, esto es un mundo relativo, ¿ya? Todo el tiempo yo estoy construyendo y cambiando mi realidad tridimensional, ¿ya? Creo que lo único que hasta ahora no hemos podido manipular es la muerte, y eso que Jesús supuestamente lo hizo con Lázaro porque lo resucitó y ahí mostró que hasta eso se puede alterar, pero pues nosotros todavía no hemos llegado a ese nivel. En cuanto a circunstancias, realidad, relaciones, todo eso lo podemos cambiar. Siempre podemos elegir otra versión de la realidad, porque desde la física cuántica existen infinitas realidades, infinitas posibilidades de lo que puede estar ocurriendo en este mismo instante. Entonces, cuando yo pongo mi atención en otra realidad, que no estoy viendo físicamente, pero la puedo ver en mi conciencia, si la sostengo suficiente tiempo, esa realidad se va a materializar en átomos, ¿sí? Entonces, yo siempre puedo elegir cómo quiero que sea mi vida. Nada está determinado. Y el más importante de todos, no hay nadie a quien cambiar sino a uno mismo. Eso es una frase de Neville Goddard, el maestro de la ley de la asunción, que simplemente nos está retornando a nuestro propio poder. Entonces, yo en vez de pelearle a Juanito porque él no me prioriza,
yo me priorizo a mí misma y por reflejo él me va a dar la prioridad que yo quiero. Y además de todo, tú te pones en la tarea de transformar la concepción que tienes de Juanito. Exacto. O sea, no vienes ya predispuesta a encontrarte exactamente con el mismo sujeto de siempre, sino con el que te gustaría encontrarte. Claro, porque al yo elegir que yo soy una prioridad para mí va a ser fácil creer que yo soy importante también para ti. Entonces, ¿por qué tú habrías de ignorarme? Entonces, cuando yo ya cambio esa creencia, tú vas a darme el espejo de eso. Bueno, como conclusiones entonces, tenemos 3 muy importantes. La primera, ¿quién soy yo? Entonces, yo no soy una veleta en el mar que va y viene. Yo soy un ser que tiene la capacidad de observar su propia experiencia, de observar su propia existencia, ¿sí? Y soy una conciencia más allá de mi mente, de mis emociones, ¿sí? Yo puedo elegir qué quiero experimentar a través de las programaciones que tengo en mi mente. Entonces, si esas programaciones a mí ya no me sirven, pues yo las cambio, ¿sí? Porque siempre puedo elegir, no estoy determinado por mis circunstancias, soy un ser dinámico que está en constante movimiento, crecimiento y cambio. ¿Qué es el mundo entonces? El mundo no es un sitio sólido. El mundo es un reflejo de quien yo creo ser. El mundo siempre va a ser testimonio de lo que yo estoy creyendo. Si es algo que a mí no me gusta, es porque eso está en mi subconsciente y yo no estoy siendo consciente de eso. Entonces tengo que ir a trabajar qué es lo que está ocasionando ese reflejo. Es como que ustedes tienen en la casa una fuga y la casa está inundada. Entonces siempre la sala amanece inundada. Entonces ustedes dicen, pero es que esta fuga tiene que venir del vecino al frente. No, ¿cómo? La fuga está en la casa, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a ver yo la fuga? Bueno, voy a tener que empezar a mirar todas las paredes, los pisos, a ver por dónde está filtrando el agua, ¿sí? Entonces, el mundo siempre es un reflejo de quien yo soy y lo puedo moldear a mi voluntad, ¿ya? No forzando en el 3D a que cambien las cosas. Yo no voy a matar a Juanito a Cantaleta para que me priorice. Yo lo hago aquí, en mi conciencia, donde se genera todo porque yo soy causa, ¿sí? Y la tercera que me parece espectacular y es, el pasado no existe. No importa la crianza que tuviste, no importa las experiencias que tuviste, no importa todo lo que hayas vivido, tú siempre puedes tener una vida diferente y puedes elegir algo completamente diferente para tu realidad, ¿sí? El pasado no te define. Si te sirve para aprender cosas, genial. Si no, no tiene el poder tampoco de decirte, es que yo como siempre he sido así, voy a ser así para siempre. Eso no es verdad. Así que tampoco lo utilices como una justificación. Y yo siempre puedo elegir quién quiero ser en todo momento. ¿Listo? Quiero saber si de pronto Nati tiene alguna pregunta. Nati, ¿estás ahí? Sí, sí estoy, pero no tengo ninguna pregunta. Todo muy claro, me vi muy identificada con todo lo que dijeron, así que gracias. Listo, mi Nati. Excelente. Bueno, mis amores, entonces hasta aquí nuestra masterclass. Esperamos que les haya aportado en algo para empoderarse y sobre todo usar esta herramienta de autoconocimiento para ir haciéndose más conscientes cada vez de ustedes mismos. Juanito mencionaba algo y era que cuando uno está en crisis es más difícil aplicarla. Entonces, una sugerencia allí es que lo vuelvan un estilo de vida. La practiquen todo el tiempo. Antes de entrar en la crisis incluso. Estén bien, estén mal, practíquenla todo el tiempo. ¿Qué me está reflejando esta situación? ¿Qué me está reflejando esta situación? Porque así ustedes desarrollan el músculo de observarse y cuando están en la crisis es mucho más fácil poder adquirir esa herramienta para salir de la crisis. Prácticamente es que el malestar se convierte en una notificación para sentarnos a reflexionar. Ajá, o sea, lloro un ratico y ya, bueno, listo, ya ahora sí vamos a ver qué es lo que hay que mirar aquí y sin drama yo me puedo poner manos a la obra y así es como yo voy transformando mi mundo. ¿Listo? Un abrazote a todos. Muchas gracias. Y nos vemos en la próxima. Gracias.